Buenas tardes a todos. Hoy un nuevo programa de Los Conocidos Desconocidos, de nuevo junto a Teatino en la ciudad cosmopolita, la ciudad universitaria de Málaga, en la sede del colectivo malagueño de escritores. Como siempre, entrevistaremos a grandes artistas. Soy Rami Ruiz y espero que disfrutéis de esta tarde tanto como a nosotros. Comenzamos este programa con Patricia García Lamela. Una escritora nacida en Málaga y bueno, que antes de dedicarse a escribir has tenido una carrera bastante significativa en las artes escénicas. Fuiste bailarina, ¿verdad? Y has recorrido escenarios internacionales, ¿no? Sí. Además, me comentaste cuando nos conocimos que habías conocido a muchos famosos y bueno, supongo que habrá sido una vida rica, muy vivida y bueno, con experiencias extraordinarias. Así es. Ha sido una vida muy intensa, muy rápida vivida, muy rápida madurada, pero que me ha aportado un montón de cosas bellísimas. Es verdad que me he tropezado con personas muy famosas, que son muy bonitas por dentro y por fuera. Otras no tanto, pero así es el ser humano, ¿no? Tampoco somos nadie Sí, perfecto. Claro, hay de todo en todos los sitios, sí, ¿no? Pero vaya, que ha sido una vida muy bonita en la arte escénica y sigo en ello, claro. ¿Qué destacarías, qué persona destacarías que te haya impactado especialmente, ¿no? Que sea conocida por todos nosotros? Que me haya impactado por su sencillez y por su carisma y todo, Lina Morgan. Fíjate. Porque es una grande, muy humilde, una gran maestra. ¿Y de las nuestras? Y de las nuestras, por ejemplo, Carmen Sevilla, muchos cantantes de los nuestros, de los grandes, ¿no? Que son los que más realmente te dejan esa huellecita, ¿no? Porque sí, que son gente buena y graciosa, los nuestros, ¿no? Y que, exactamente. Son los nuestros. Y bueno, y te pones a escribir, ¿vale? Sí, yo siempre... ¿Surge esa necesidad? Yo me acuerdo desde pequeña, yo estaba haciendo bachillerato y estaba el periódico El Sol, se me había cornudo. Y ellos hacían concursos de literatura y de historias y siempre participaba y sí. Más de una vez me he llevado mi premio y tal y me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho escribir desde pequeña. De hecho, en mi libro pongo que me gustaría encontrar todo aquello que escribí en aquel momento porque sí que encontré cosas, ¿no? Pero eran dignas, ¿no? de volverlas a leer, ¿no? Y bueno, ya luego me dediqué al mundo de la televisión, el cine y todo, pues empecé a escribir pues para eso, para cine, la televisión, sobre todo el teatro. He escrito muchas obras de teatro. Muchos guiones, ¿no? Sí, muchos guiones. De hecho, todos los guiones que representamos, tanto musicales como obras de teatro, lo escribo yo todo. O sea que no hay nada de... Y ya pues como libro, pues sí, el primero. El Diario de un unicornio, ¿no? Es un libro que aborda temas como la soledad, la depresión, el autoconocimiento, la superación, ¿no? Usando poemas, cuentos y experiencias personales para acompañar al lector, ¿no? Como una especie de viaje hasta el interior. Mismo, ¿no? A su interior, ¿no? En una entrevista mencionaste que tienes también 2 proyectos en marcha, ¿no? Un segundo libro. ¿Puede ser? Ahora, desde esa entrevista hasta acá, ya tengo 3. Que tienes 3, ¿no? ¡Jolines! O sea que... ¿Y van en la misma línea todos? Ninguno. ¿Sí? No se parece ninguno en nada. Me he metido en un embolado que no sé cómo voy a salir de ahí. Pero son historias que realmente me siento y me invaden. Es como que me siento la personaje, ¿sabes? Es como que Qué bonito, me meto en la historia y... Bueno, es que eso pasa cuando escribes, ¿eh? Si realmente te gusta escribir, te metes en el personaje y pasas la hora y además veo cómo viene el otro personaje, veo lo que le ocurre y luego tengo otro de fantasía, tengo otro... Qué bonito. La segunda parte del Diario de un unicornio, que se llama Barín vuelve, ¿no? Entonces, pues, los llevo los 3. A ver cuál de los 3 llega primero a la meta.
Mira, además del baile, tiene una faceta muy vinculada al crecimiento personal, ¿no? Sí. Bueno, a ver si me sale bien. No, eres kinesióloga, ¿no? Eso es. Kinesióloga, terapeuta floral, Ujú. coach, formadora de yoga y pilates, ¿no? Entre otras actividades. ¿No? ¿Y eso lo haces como profesión? ¿Lo haces Eso lo hago como profesión y lo hice paralelamente mientras bailaba. Me metí en el mundo del yoga cuando yo estaba en Madrid en televisión, me cautivó. De ahí conocí a gente que eran kinesiólogos, terapeutas florales y como que todo. En el mundo del cine y del teatro, ¿no? Sí, di con Bueno, compañeros que Bueno, porque son gente también que trabaja mucho las emociones. esa búsqueda, tienen esa búsqueda. Tienen esa búsqueda, efectivamente. Ahí Se va. tratan de personas sensibles que Claro. tienen un interior bastante rico Ahí va. normalmente, ¿no? Es que los artistas somos muy sensibles. Exacto. ¿Sabes? A pesar de que queramos escondernos detrás de un libro, detrás de una máquina de escribir, Sí, de un ordenador, somos muy, muy sensibles. sí. Y todo eso vino a la vez, ¿no? Pero siempre he tenido una búsqueda sola, sin buscar. El otro día me hicieron una entrevista, El Sur, y me dice, ¿de dónde has sacado esa sabiduría? Digo yo, de la vida. Porque la gente se cree que te tienes que topar con grandes maestros como para Tener esa que sabiduría, tener una bueno, sabiduría, la vida para misma, tener los títulos y las frases efectivamente. adecuadas en cada momento. Y no. Exactamente. Mm. Incluso el otro día le di las gracias a una chica porque me soltó una frase que dije, ostras, y corriendo la metí en el libro cuando llegué por la noche. Sí, eso me pasa a mí a veces también. Y le di las gracias en el libro porque yo tengo que honrar a mis maestros y mis maestras, que son las personas que a mí me aportan esa luz, ¿no? A diario. Todos, ¿no? Hay Sí. personas grandes que tú escuchas, pero a las personas que pasan por la vida que dices, ¿hasta cuándo el dolor? Pues mira, Totalmente, tranquila, sí. es que esto no era para ti. No, pero Entonces te dicen frases que tú dices, uy, te queda como diciendo, ¿hasta cuándo el dolor? Hasta que no te afecte. claro, ¿no? O hasta que no te afecte. No es la persona, es cómo te afecta hasta que a ti. hasta que lo Claro. entiendas, claro. Es cómo te afecta esa persona, no, Claro, no la persona hasta, en sí. hasta que ese dolor lo entiendas, hasta que lo transmutas, hasta que realmente lo hagas formar parte de ti sin pelearte con él, ¿sabes? Porque el dolor no se olvida. El dolor no es un rencor, pero el dolor no se olvida. No se debe olvidar para aprender. Pero tienes que cogerlo y decir, bueno, ya tengo otro dolor, me lo guardo. Bueno, yo creo que al final llega a la conclusión de que en el fondo esto es que hay que jugar como los niños y Totalmente. ser feliz, ¿eh? Todo lo que... Mira que yo siempre a lo largo de mi vida me he profundizado mucho y al final llega a esa conclusión, ¿eh? Los Sí. primeros momentos en los que te ríes, Sí, y en los además, que eres felices con ¿sabe una gente cosa? que... En el fondo todos buscamos un sentido. Buscamos un sentido no a lo que nos pasa, ¿no? Porque la mayoría de la gente no se para realmente a sentir ni a darse cuenta de que lo que le está ocurriendo es para algo, ni por qué ni para qué, ¿no? Pero todo en el mundo, en el fondo, está buscando algo. Somos buscadores, Sí, ya sea totalmente. de una verdad, ya sea Sí, del amor, ya sea de lo que sea, y todo eso es Todos tenemos una crecimiento personal. Sí. Es que la gente yo estoy incluso en grupos de escritores donde echan pestes de la autoayuda, nos tienen como monigotes de circo, vendedores de humo, y digo, espera, ¿sabes lo que significa autoayuda? Autoayuda quiere decir que yo hablo contigo y a través de ti yo me he ayudado. Eso es autoayuda. Lo que pasa es que como hay tanto ya del tema, es verdad, Claro, no pero se valora lo suficiente. Claro, y hay que, Y hay que tener un fundamental. respeto por el proceso del otro y por lo que el otro te quiere mostrar. Porque, Bueno, y empezando también de cómo tú estés interiormente, es como ves el exterior y cómo ves el mundo. claro, y como, Cosas tan importantes como eso. claro, y cómo gestionas cada situación. Sí, Es que sí. así, y todo el mundo lo hace. Y en el fondo cada persona que escribe intenta hacer de su novela, de su relato, de sus poemas, un aprendizaje. Sí. Comunica algo. Comunica un amor, comunica un desamor, comunica un no te preocupes, comunica un ¿para qué si te vas a morir? Quiero decir, ya está bien, ¿sabes? Todo el mundo lo hace, pero cuando se le pone a un libro el título de autoayuda, Sí, ya la dije, gente uy, el le mismo... mira con una cara, uy, yo estoy en los libros de autoayuda, pero un momentito.
Bueno, Entonces en hay realidad una falta de información que a mí me hay una gustaba. falta de información, pero es porque es el cliché de autoayuda, porque en realidad cualquier libro que se escriba tiene un mensaje. Ahí va, Sí, eso es, y tiene un mensaje de autoayuda. claro. Puede ser de fortaleza, de valentía, de superación, de lo que te dé la gana, Ujú. pero siempre tiene un mensaje. Los cuentos igual, los Efectivamente, poemas, pero claro, ya le pones el cliché de autoayuda y ya, claro. Tú pones las moralejas y puedes poner directamente claro, autoayuda. sí, 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 sí. Y todo el mundo Eso, se la lee a los niños. sí. Entonces nos ponemos de mayores y queremos ser tan autosuficientes y tan empoderados que el libro de autoayuda no. Espérate, espérate. No, todas Entonces necesitamos. todo aquello que uno reniega es lo que necesita. Ah, bueno, eso totalmente, claro. Eso es así. Eso Y es que luego así. también es verdad que hay libros de autoayuda y hay libros de autoayuda. Yo aquí no tengo recetas, ni métodos, ni nada. Pero inevitablemente cuando lo lees te dices, ostras, y vas haciendo un cambio. Yo, yo tengo un amigo que dice, no le gustaban las poesías, digo yo, pero léelo, no pasa nada. No, es que a mí las poesías no me gustan. Y entonces me manda un mensaje y me dice, nena, esta es oro. Me dice, me ha ayudado Qué bonito, ¿no? hasta separarme de mi pareja. Yo, adiós. Que me O van sea, a que te has cargado una, me carga una pareja. una pareja. Es te has amarillo, cargado. no. Muy bien. Oh, Dios mío. No, sí, es verdad, ¿no? Porque te ayuda a envalentonarte. Muchas veces nos quedamos en zonas de confort que no sabemos salir e incluso cuando hemos salido la echamos de menos por ese miedo a la incertidumbre y a los nuevos comienzos. Bueno, y eso y lo de las parejas lo podemos extrapolar a todos los, Y de todas a todas formas, las facetas de nuestra vida, ¿no? la zona de El salir de confort. la zona de confort. Salir de la zona de confort. Renegamos de la zona de confort como del ego. Y la Mm. zona de confort es muy necesaria, cariño. Hombre, claro que lo es. La zona de confort es necesaria para cuando estés agotado, cuando una persona Tienes que tener una cuando base, una algo. persona se separa, ¿dónde va? A casa de sus Algo a lo padres. que agarrarte, algo, una zona de un hogar. Un ¿Sabes? hogar. Entonces es como Tienes que tener un es hogar. tu hogar, ¿no? Sí. Tu centro, ¿no? Entonces no pasa nada tener No una pasa zona de nada. confort. Lo que importa es que sepas siempre llegar a tu centro. Ujú. Yo creo que esa es la base. Sí, sí, totalmente. Tu libro, Patricia, refleja tu propia experiencia, ¿no?, con la depresión, ¿no? Ujú. Según he leído en tu biografía, y de ahí una forma de ayudar a otras personas con tu experiencia personal, ¿no? Y tu enfoque mezcla la poesía, cuentos y reflexiones para ayudar a ese viaje interior, ¿verdad? Ujú. Has impartido talleres de escritura y bienestar en los que enseñas a escribir como medio para soltar las emociones y comprender pensamientos, que eso es muy bonito, ¿no? Sí. Porque es verdad que el escribir te ayuda muchísimo a soltar esas emociones y a verlas desde otra perspectiva. Claro, yo lo que enseño en los talleres sobre todo es aprender a mostrarte vulnerable sin miedo. Mm. Porque tenemos mucho miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad porque pensamos que el otro nos va a agredir. Bueno, y que esa vulnerabilidad también forma parte de nuestra creatividad, de nuestra Claro. sensibilidad y nuestra creatividad. Entonces, yo lo que intento, yo no enseño nada, sino lo que intento es que la persona que está en el taller transforme un momento, un dolor, un sueño o un deseo sin tapujos, sin Sí, caminos largos, ¿sabes? Que sí. realmente sepa ponerle... Yo empiezo mis talleres siempre diciendo, ¿de qué color es tu vida? Y entonces todo el mundo se queda así como diciendo, uy, Jolín, eso era una buena pregunta. claro. Le voy a preguntar yo, ¿de qué color es mi Yo vida? siempre digo, ¿de qué color es tu vida? Y me gusta mucho y a partir de ahí ya está todo el mundo centrado en el taller. Sí, Y como eso tengo... ¿qué simboliza cada color? Eso lo digo en el taller. Ah, que si nos bueno, ponemos bueno. aquí, yo me vengo un día y lo hacemos, ¿eh? Eso lo hacemos y... Es que me ha venido un color, Ah, ¿cuál? el amarillo, no sé. Vale, pues luego te lo cuento. Me ha venido el amarillo. Porque Vale. además, de hecho, Sí. estoy haciendo un arreglo en mi casa y quiero pintar las paredes en un color Vale. amarillo. Y- Algo simbolizará, ¿no? Claro, entonces como eso, pues todos son pequeñas preguntas donde ellos van investigando y van dándose cuenta, que es lo más importante, en qué lugar está su vida, dónde ha estado y a dónde quiere ir, y hacen un trabajo precioso. Y luego, normalmente, como el que vamos a hacer en Torremolino en febrero, ellos hacen todas sus propuestas y luego lo mostramos en un teatro. Qué bonito. El O sea, que- micrófono abierto, ahí que ellos se muestren, porque es que hay gente muy...
Hay gente bellísima, hay gente que escribe que da maravilla. Yo, precisamente en estas entrevistas, yo me quedo pasmada del talento que tiene la gente. Sí, sí, sí. Madre mía, Hay qué gente que escribe- sensibilidad, Sí. qué cabezas, qué... Yo me estoy quedando asombrada de la gente que tú la ves por la calle y no te imaginas ni siquiera sí, sí. gente anónima muy normalita, ¿no? Y Entonces, darle esa posibilidad, que- como cuando estamos dando las clases de teatro musical, la gente, no, yo no canto, yo no canto. Espérate, tú cantas, lo que pasa es que te comparas. Entonces, si te comparas con alguien, yo sé que Claro. esto es un cajón desastre. Para mí, mi libro es un cajón desastre, hay de todo. Hay de todo ahí metido en un borullo que muchas veces digo yo, Dios mío, qué desorden. Pero es que no podía haber sido de otra manera. Porque fue a partir de ese desorden que yo tenía en ese momento donde surgió. Si yo no llego a tener mi desorden, no surge. Entonces, lo que yo quiero mostrar, que hasta tu desorden puede provocar cosas buenas, ¿vale? Que no diga, no, cuando yo esté bien... No, porque bueno, es que ese desorden lo que crea es una transformación también, Claro. ¿no? Cuando tú estás en desorden, Claro. es un cambio. Tú estás teniendo un cambio y estás en total desorden, ¿no? Claro. Hasta que ya encuentras el... Sí, sí. Pues pasa que hay momentos en los que sí. dices, es que no sé por dónde tirar. Ese es el mejor momento. Cuando estás en la incertidumbre, ese es el mejor momento donde coges a alguien y le sacas algo. ¡Fum! Y sacas algo bonito, ¿no? Algo bonito que no tiene por qué ser, puede ser una historia. Esta historia al principio era muy negra, ¿no? Y me dijo una amiga, no lo hagas oscuro, hazlo como tú. Porque claro, mi depresión no viene solamente de toda una vida, ¿no? de sufrimiento, sino también de un maltrato laboral bastante considerable que tuve en el hospital. Entonces me tuve que dar de baja porque fue un acoso y un bullying horizontal bestial. Sí, pero Sí. por parte de los médicos, por parte de los No, compañeros. por parte de compañeras. Jolines, ¿no? Entonces yo creo que ellas fueron las que destaparon todo el sufrimiento ese, porque era como una olla express llena de un montón de Sí. cosas, y yo creo que Tendrían ellas destaparon. mucho tiempo libre, ¿no? De estar molestando a los demás, ¿no? Sí, yo lo digo, Porque, digo yo, vamos, hay que estar un poquito aburridas, ¿no? Sí. Y a mí no me da pena decirlo porque de hecho el otro día fui al hospital, que he vuelto a trabajar ahora después de tanto tiempo de baja, y lo he dicho, y un médico amigo mío me dice, ¿lo has puesto todo en el libro? Digo yo, sí. No he puesto nombres, pero sí. Aparte de lo que yo traía, que eso era mío, yo no voy a culpar de eso a nadie, pero no podemos hacerle daño a otra persona. No. El respeto, porque luego no nos vamos a extrañar, hay que ver las guerras que hay que ver que se han matado en la carretera por un golpecito, hay que ver, pero bueno, si es que estás haciendo daño a tu compañera por tonterías, te vas a extrañar de la guerra si tú estás provocando una guerra en el interior de otra persona. Y hay que tener mucho cuidado, porque si yo te hago a ti el mínimo comentario y tú dentro estás bullendo, yo no sé qué guerra tiene, te puedo destruir. Y sobre todo también lo que hablo es para un poquito no ir tanto en esa búsqueda de la felicidad, ¿sabe? Que tanto nos está haciendo daño, por así decirlo, sino más búsqueda de la paz. De esa búsqueda de esa paz interior, de que a pesar de que te vengan momentos chispita dentro tuya de luz, ¿no? Que tú dices, esto pasará, no pasa nada. Es como si estás en una caravana, tú dices, bueno, esto es lo que me toca hoy, voy a esperar, pongo música, respiro y es lo que me ha tocado. Y cuando tú, lo que me comentabas antes, cuando tú estás en incertidumbre, ¿no? En esa etapa que no sabes a dónde tirar y lo que hacer con tu vida, y dices tú, y en ese momento, flum, es cuando surge todo, ¿no? Cuando realmente encuentras cómo se sale de la incertidumbre. ¿Cómo sabes que has salido de la incertidumbre y que has encontrado tu camino? ¿A dónde tienes que tirar? ¿Cuándo encuentras tu camino? Sí, ¿cómo sales de esa incertidumbre? ¿Cómo sabes tú que has salido de esa incertidumbre? Eso es como cuando tiras una moneda y dices, ¿tiro para la derecha o tiro para la izquierda? Y cuando la tiras ya sabes en qué mano quiere que caiga. Tú eso lo sabes. Ah, no lo había pensado. Tú cuando tiras una moneda ya has pensado que quieres que salga. Bueno, la intuición también, ¿no? El cuerpo te lo dice. Pero eso no es intuición. El mismo cuerpo eso te es lo dice. el deseo, el amor, realmente tu sueño. Tú cuando dices, venga, cojo este libro, cojo este. Y digo yo, ay, que me gusta este.
y ahora me toca este. Y tú dices, ojo. Pues la vida es igual. Tú te vas a dar cuenta que esa incertidumbre ya se acaba cuando lo que hagas te dé paz. Cuando lo que hagas, es sabio. cuando El cuerpo y la mente es imagínate tú que si tú lo que quieres es tener una pareja, cuando tú tengas una pareja ya no tienes más búsqueda de pareja, porque sabes que eso es lo que tú quieres vivir ahora. Pero si tú estás con una pareja, pero además te apetece una compañía X, es un ejemplo que estoy viviendo con personas en mi consulta, sigue la incertidumbre. Tienes una consulta. Síguela. Sí, yo ¿Tú tengo una recomiendas a consulta. todo el mundo que siga que siga lo que más miedo le dé? No, tienes que seguir el sueño que tú tengas. Por eso lo que más. Claro. Que suele pero si ser es lo que más miedo te dé. Y también te digo una cosa, el miedo es buenísimo. El miedo ya te está diciendo que lo que quieres conseguir es bueno. Porque es grande. ¿Tú no lo has pensado así? Es verdad, sí. Tú cuando dices, ¡ay, qué miedo tengo a coger ese coche tan grande! Pero ¿sabes que eso es tan bueno? Ya, pero luego está la zona de confort, que a lo mejor no es tan buena, pero es una zona de confort donde no existe el miedo. Sí, pero ahí ya te está dando tu vida un cling de decir, ahí está el miedo que tú quieres. Porque detrás del miedo está la valentía también. Él dice, lo contrario del miedo es el amor. No nos vayamos a confundir. Espérate. El amor es el amor, el miedo es el miedo, el desamor es el desamor, y vamos a poner cada palabra en su sitio. ¿Vale? Cuando una persona no ama es que no ama. Puede ser que tenga miedo, o puede ser que no quiera amar o que no esté preparada. O simplemente que esté en otra búsqueda. Vamos a dejar el miedo tranquilo un poquito, que le echamos toda la culpa al miedo, igual que le echamos toda la culpa al ego. Vamos a poner cada cosa en su sitio y vamos a relajarnos un poquito con las palabras, ¿no? Para no intensificar tanto la situación. Es como más de andar por casa. Vamos a relajarnos un poquito. Y dejarnos llevar, ¿no? Claro. Y dejarnos llevar. Eso. Que no es que no nos dejamos llevar. Esa palabra del fluir, ¿vale? Del fluye, pero muévete. Fluye, pero muévete, exacto. Fluye, pero muévete. Bueno, fusionas todas las artes, la de bailarina, la de terapeuta, ¿verdad? Sí. Luego también has estado en la Feria del Libro de Málaga, ¿no? Con un taller de escritura y bienestar, donde ofrece ejercicios de escritura para soltar y comprender las emociones, ¿no? Igual, ¿no? Todos tus talleres son igual, bueno, ¿no? en los talleres siempre lo hago de 3 módulos. Sí. ¿Vale? Y el final, que es la exposición en un teatro para darle visibilidad a la palabra. Hacer para terminar unas preguntas. Venga. ¿Qué fue lo que te enseñó la danza en la vida? La disciplina. La disciplina. El no dejar las cosas a medias, al que si te caes te levantas. Es que me acabo de acordar de esta situación. La valentía, ¿no? La valentía de mostrarte. El afán de superación. Cuando una vez que yo estaba haciendo un musical en Francia, me acuerdo que salía yo de una cuerda para abajo, estábamos haciendo la Cage aux Folles de Claquet, y la rueda se escaquilló y me rompí todo el femoral. Y hice todo el musical. Hice todo. Entero. Sin quejarte. Y dije ahí, entonces esa es la resistencia. La resistencia. El hacerte fuerte, es realmente no mostrarte, el saber que tienes que tener respeto por esas personas que han pagado por verte, que realmente esto por lo que tú has vivido y tienes que hacerlo. Es que para mí la arte escénica yo creo que es lo más bello que hay en este mundo. Desde luego que es muy bonito. Yo he elegido bien, mi amante es el mejor. ¿Por qué un unicornio? ¿Qué simboliza para ti? La magia. La magia. La transformación, la belleza, la sabiduría. Y me he dado cuenta que hay en Chile una montaña y un centro espiritual que se llama Abari. Todos tenemos un unicornio interno, esa magia que olvidamos, la magia de cuando éramos niños. Yo creo que todo el mundo, todo ser vivo tiene una comunicación con la sabiduría. Llámala a Dios, llámala al universo, llámala a la experiencia, llámala como quieras. Lo que pasa es que es más fácil no escuchar.
esa intuición, es como cuando tienes un hijo que te dice dónde claro, tirar, aunque sea un despropósito, claro. pero te está diciendo dónde tirar. Para mí esto es como cuando tienes un hijo. Lo más fácil es maleducar a un hijo, lo difícil es educarlo. Claro. Pero realmente a la larga lo que te sirve es la escucha, ¿no? Esa escucha es decir... Y además a mí, Avarín en el libro me regaña cuando yo le digo cosas y me dice, ya está el lloriqueo, ya está la drama queen. Me regaña y me gusta, me costó mucho separarme de Avarín y ponerle un final al libro. Y por último, ¿cuál es el sueño personal o profesional que todavía no has cumplido? El sueño personal profesional, yo creo que es seguir escribiendo, que no me abandone nunca la ilusión, porque solamente se puede escribir con ilusión, y seguir amando toda mi vida, seguir amando, y sobre todo me encantaría que la vida me abriera las puertas a enseñar a otras almas a querer seguir viviendo, porque hay una cosa que he aprendido con mi proceso de depresión y con el libro, que hay una frase que yo le digo siempre a la gente: vamos a diferenciar en que no quiero seguir viviendo, y le hago diferenciar no quiero seguir viviendo así. Exacto. Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Para querer No vivir. quiero esta vida, quiero esta. Entonces ahí es donde está el cambio. Exacto. Ahí es donde está la valentía de decir, es que estoy súper cabreada por esta vida, pero quiero vivir así. Entonces yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero que se me abran las puertas, porque tengo proyectos de los libros, tengo proyectos de cine, tengo proyectos con mis musicales, tengo proyectos de todo, hasta del amor. Quiero que aparezca el amor en mi vida. Me encanta el amor, entonces estoy preparada para todo ya. Dice, estoy preparada. Sí. Bueno, dime qué simboliza el color amarillo. Por favor, no me dejes con la duda. ¿Para ti qué simboliza el color amarillo? La luz. ¿Qué más? Color, luz. ¿Qué más? Pues no lo sé, quizá comienzo, no sé. Coge el color amarillo y colócatelo en tu cuerpo en alguna parte. Sí. Pero hazlo ahora. Sí. Ya está, ahí lo tienes. Sí, es como la luz, como el comienzo de los niños, ¿no? Sí. Sí. El amor. También. La ilusión del amor. La ilusión también. La ilusión. Sí, la ilusión. El amarillo es la ilusión. El amarillo es la ilusión. Mira qué bonito. Pues ya sí que las pinto de amarillo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Pues que ha sido un placer, Patricia. Muchas gracias. Y que me ha hecho conocerte mucho mejor en tu sensibilidad, tu profundidad, tu vitalidad. Y que me ha encantado. Igualmente. A continuación estamos con María Angustia Moreno Barrio. Hola, buenas. Buenas, muy buenas. ¿Naciste en Granada? Soy de Granada. Yo también. ¿También? Sí, yo soy granaína. ¿De qué parte? Nací en Jaén, pero he pasado prácticamente toda mi vida en Granada, ¿sí? O sea, que Soy de la calle San Juan de Dios. Ah, de la calle San Juan de Dios. Yo en Villarejo, por el Camino de Ronda, para que te hagas una idea, al final del Camino de Ronda. Y reside ahora en Málaga, ¿no? Sí. Muchas personas conocen tu faceta de poeta, pero también como gestora cultural y colaboradora en radio y televisión. Sí, hace ya algo más de 6 años que dejé la radio. Estaba en Onda Azul, pero llevar la televisión, la radio, los eventos que preparaba, la familia, era mucho y dejé la radio. Y he seguido con la televisión y haciendo eventos. En que estás en Onda Azul y en televisión en PTV Telecom, ¿no? Sí. ¿Es donde estás? Con Diego Banderas, en el magazine que tiene de lunes a jueves. Sí. Tenemos una vez al mes con La Voz del Poeta. Magazine poético, ¿no? Magazine Sí. poético, qué bonito. Y luego también, bueno, has escrito, entre otras obras, Anoche tuve un sueño, ¿no? Que sugiere una dimensión onírica, profunda. ¿Qué simboliza? Háblame de este libro. Pues yo escogí ese título de Martin Luther King, Anoche tuve un sueño, ¿no? Mi idea era que llegase a los niños y a las personas mayores
No solamente lo que es la literatura pues, de una novela fantasiosa, sino unos pequeños relatos como especie de sueños, pero que al final tuviese su lección. Una manera de que, por ejemplo, tengo La verdad y la mentira, y termina cómo se tiene que distinguir la verdad y la mentira, a veces observando y guardando silencio, ¿no? Porque es una manera de discernir la verdad, ¿no? Luego era una parte, eso fue una parte del libro. La otra parte se la dediqué a poesía social. Empecé a escribirlo cuando la guerra de Irak, y había imágenes que salían en la televisión espeluznantes sobre los niños que morían en la guerra, esa terrible palabra y esa terrible barbaridad que comete el ser humano, y quise hacer también visible la parte esa infantil que se muere, esa parte que nos arrebatan las guerras, ¿no? Entonces ese libro fue eso, el sueño de que nada de eso vuelva a ocurrir, que por desgracia nadie lo puede parar, ¿no? Y en los relatos y las poesías pues fue una manera de acercarme más al público, acercar un libro a los padres y a los niños al mismo tiempo. Tú hablas en la sinopsis de la voz ancestral de la esencia interna, el alma, ¿no? Porque cuando tú escribes un libro... Como fuente del mensaje, vaya. Porque cuando tú escribes un libro desde una perspectiva tan dolorosa, por ejemplo, tengo una poesía a los niños perdidos de Morelia, 450 y tantos niños catalanes que se los llevaron a México y la vida fue terrible para ellos. Vas escribiendo y es doloroso, ¿sabes? Rompe la inocencia. Esa inocencia que se la rompe. Bueno, está rota la inocencia de ellos. Y también te rompen parte de la tuya. Tú el del que observa, ¿no? Se parte de la inocencia del sí, el que conoce esa historia, porque tenemos que tener en cuenta que los niños de la posguerra, yo siempre digo que mis años los divido en 2 siglos. Nací en el 48, gran parte del siglo pasado y parte de este, ¿no? Entonces, los niños que hemos vivido una época hemos estado a oscuras de lo que pasaba. Cuando empiezas a leer y empiezas a ver que hay otra realidad, una realidad muy dolorosa, que nuestros mayores no nos lo cuentan porque se hacen daño a ellos mismos, te vas dando cuenta que tú también tienes que hacer algo por esos niños que se perdieron, ¿no? Y se va rompiendo el alma cuando lo vas escuchando y cuando lo vas conociendo. Hoy en día también todavía hay historias que ponen los pelos de punta, ¿no? Muchas. Lo que pasa es que nosotros vivimos inmersos en nuestra vida, ¿no? Consumista, normal, me refiero que tenemos una vida normal y que no somos conscientes de la barbaridad. No podemos vivir de espaldas a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Bueno, pero es que vivimos a las espaldas de todo eso, ¿no? Pues si no, no podríamos el vivir. El poeta con la sensibilidad que tiene no puede vivir a las espaldas de esa realidad. Es algo que te puede. Yo digo siempre, yo no soy capaz de escribir una poesía de amor. Tengo algunas. Pero yo me pongo a escribir algo y siempre termino evocando a la desgracia del ser humano que realmente está cruzando la calle, como se puede decir. Porque ¿qué hay desde África a España cuando cruzan esas criaturas? Una calle, como yo digo, una avenida más ancha o más estrecha. ¿Qué hay de todo lo que está pasando con el mundo árabe que están ahora viniendo a Europa y que nadie los quiere? Son calles, no hay muros. Los muros los ponemos nosotros. Entonces el poeta no puede dejar de mirar esa parte triste de la historia, porque la voz de ellos tiene que pasar por nosotros, para hacerlos visibles, ¿no? Para que no estén perdidos. Porque parte de la vida que ellos ahora están viviendo fue parte de la vida que vivieron nuestros ancestros, mis abuelos, mi padre. Entonces, no podemos, el que se siente poeta, más que escritor incluso, él no puede vivir de espaldas a esa historia, porque es parte de la nuestra. ¿Por qué te llama especialmente la atención, la desgracia de los niños, el dolor de los niños, más que el de un adulto o el de un anciano? No, los ancianos son especiales, porque mi trabajo ha sido asistencia sanitaria a domicilio y ayuda a domicilio. Entonces yo he visto a las personas mayores
cómo se aferran a ti porque no tienen otra cosa. Se van viendo desprotegidos de ayuda, se van desprotegidos del calor humano, porque ahora con las residencias pierden mucho calor familiar. Que se está normalizando todo mucho eso. el tema de las residencias, ¿eh? Yo digo que es una desgracia que hayan pero nacido. se está normalizando. Yo he escuchado a amigas mías hablar de la residencia como si hubieran dejado a su madre en un hotel de 5 estrellas. Yo cuando una familia ha dicho vamos a llevar a mi madre a una residencia que allí le dan mucho cariño, mentira. La residencia es un negocio, con lo cual no pueden dar cariño, porque hay poco personal, porque el personal no puede hacer más de lo que hace, porque están pendientes a ellos pero les falta tiempo, tienen que ir corriendo a lavarlos, a darles de comer, luego tienen que hacer otras tareas en la residencia. No, la residencia personalmente, yo siempre hablo personalmente, no es el final de una persona. Entonces, las personas mayores me pueden, pero los niños es que es el fruto de nuestra vida. Desde luego. Si esa flor tan suave, esa calidad que empiezan ellos a descubrir nuestro mundo, se la destrozamos, ya no tienen una vida normal. Y ellos no han pedido venir al mundo. Ellos vienen y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que protegerlos. Y esa protección no se está viendo. Y últimamente ya lo estamos viendo en la guerra de Palestina. Bueno, en la guerra de Palestina y bueno, y aquí en España hay muchos niños que les falta amor. Yo estuve dando clases hace muchos años en un colegio de acogida y esos niños que vienen de hogares desestructurados y que tienen esa rabia contenida y esa falta de amor y esa necesidad de que alguien se los lleve, ¿no? Sí, claro. O sea que... Es lo que te comento, son niños, son flores, son rosas. Y los vamos destrozando cuando no les damos lo que necesitan. Desde muy pequeños con experiencias ya muy traumáticas en las que se les rompe la infancia. Claro. Lo que pasa es que estos niños necesitan cariño, necesitan de todo, pero no están metidos en una guerra. El miedo de la guerra no lo tienen ellos. Eso sí. Entonces, la infancia tiene que ser protegida en cualquier parte del mundo. Totalmente. Y los mayores también. No, la verdad que sí. Y no normalizar tanto las residencias, ¿no? No hay que normalizar. Porque ya es que hoy en día vamos, una pasada. Lo que ha pasado en Madrid no tiene nombre. Eso de se iban a morir igual no tiene nombre. Para mí ha sido, lo tengo que decir, no me da vergüenza, yo me tiré un día llorando por eso, porque me sentí impotente de ver cómo estarían esas criaturas sin que nadie poderla ayudar. Y no podemos normalizar las residencias. No. Y se están normalizando. Y si se normalizan, debemos de luchar para que tengan la asistencia necesaria, que tengan la calidad de vida que merecen, porque la generación que ha muerto en esa residencia abandonada fue la generación que luchó por nuestros derechos. Exactamente. Ellas fueron las que corrieron delante de los grises, ellas fueron las que abrieron camino en silencio, las que hicieron una generación con pocos medios y le enseñaron una educación, un respeto, un vivir, un respeto hacia la sociedad muy grande, que ese respeto lo traemos nosotros. Y ellas murieron desamparadas. Qué ironía, ¿no? Que es una ironía, no las mató Franco y las mató la derecha. Fíjate. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Lo que es la vida. Entonces, para mí, son dos partes de la humanidad muy sensibles, niños y mayores. Sí. En el 2023 publicaste Tránsito, ¿no? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Hay una frase tuya que dice: el silencio se alarga como la sombra eterna. ¿Qué simboliza para ti ese silencio? El silencio de los mayores. Hablas de los mayores, precisamente, ¿no? El silencio de los mayores. Una vez que ya ellos se ven abandonados en la residencia, porque ellos se sienten abandonados, entran en un silencio hasta casi que se van de su vida. Se van muriendo. Si no se mueren físicamente, sí se mueren porque ya entran en un estado de no querer hablar, de apenas querer comer. Es muy difícil que se adapten a esa vida. Es el silencio que se alarga.
En una entrevista nos contaste que habías publicado en revistas poéticas como Rebalaje y Utopía de las Artes. ¿Qué significan esos espacios para ti? Pues eso significa el tener contacto con otros compañeros. Compañeros que como yo han empezado a escribir a una edad más o menos ya temprana, ¿no? Porque antiguamente, yo digo antiguamente por los años que tengo, que ya son muchos, pues escribías pero no te atrevías nunca a sacar lo que escribías, ¿no? Yo tengo un libro que ahora lo estoy repasando y quiero sacarlo pronto, que era Cartas en silencio. Eran cartas que yo me escribía a mí misma. ¡Qué gracias! Y ahora las estoy sacando, las estoy repasando y en vez de ser un diario, era una carta que yo me escribía. Pero te hablaba de qué te hablaba, de qué te contaba. Pues me contaba cosas que me habían pasado durante el día. Es como una especie de diario, ¿no? Es una especie de diario, pero no una carta. Y te dabas tú un aprendizaje, ¿no? Con Sí, esas cartas a ti misma, ¿no? Una lectura. Claro, mi madre siempre ha dicho que la mejor enseñanza es la observación. Sí. Tú siempre observas el comportamiento y es lo que te va enseñando, el comportamiento de los demás, ¿no? Y muchas veces tengo una de las cartas que es a la mentira. Y empieza: mi querida mentira, hoy te he conocido, ¿no? Porque me di cuenta cómo me mentía una amiga y yo no me lo esperaba eso en ella, ¿no? Es que una amiga que estábamos, como se suele decir, desde pequeñas, porque nos conocimos con 3 años en el colegio. Y hemos estado hasta terminar los estudios y todo juntas. Estuvimos en la boda, estuvimos en todo juntas. Y de pronto empecé yo a notarle esas mentiras como que no me iban, no era propio de ella. Pero sí, fue propio de ella, fue... Entonces me escribí yo aquella noche una carta que había escrito, Contándote. que ella había conocido la mentira. Y bueno, y en tu escrito hay muchas mujeres. ¿Qué significa el papel de la mujer en lo que tú escribes? El respeto a las que lucharon por nosotros. Yo conocí a una señora que a mí me despertó... Se reivindica, ¿no? Esa realidad femenina, ¿no? Como protagonistas de luchar por la justicia, ¿no? Sí, sí. Doña Mercedes la sentí yo llorar porque en el año ya 50 y tanto asesinaron a su hijo en una cárcel. Yo no conocía a esa señora vestida de color, siempre de negro, pero iba con una dignidad a trabajar. Y los domingos, todos los domingos, se llevaba un bocadillo y se sentaba en la tumba de su hijo todo el santo día. Jolín. La dignidad de esa mujer, de no pedir venganza, de no acusar a nadie, de no echarle la culpa a nadie, de decirlo ella misma: esto no es cosa de Dios ni del hombre, esto es cosa de la maldad. Y si Dios no evita la maldad, no existe Dios. Eso sí lo decía ella mucho. La dignidad de esa mujer representó mucho en nosotros, en todas las niñas de alrededor de aquella calle. Muchas veces lo hemos comentado las amigas cuando nos reunimos, porque doña Mercedes tuvo una dignidad de ir al cementerio de su hijo sin una queja, sin una protesta, sin decir maldito sea y nada. Es que no había eso. Entonces podría decirse que tú, en lo que escribes como poeta, es como un acto de resistencia, ¿no? Y Sí. también de protesta, ¿no? Sí, mi madre me decía que era la rebelde de los 50. ¿Y qué importancia tiene para ti la libertad, ¿no? La libertad, la importancia que tiene la libertad. Pues tiene la importancia de que antes yo veía que las mujeres no podían hablar. Mi madre decía: las paredes oyen más que en la misma calle. Las personas oyen, las paredes oyen más. Aquí no se habla. Eso lo hemos escuchado siempre. Y luego pues yo he escuchado hablar en voz baja a las vecinas y comentar con mi madre que vienen los niños. Esa cosa de no querer hablar para que no nos enteremos y eso. Y entonces bueno, para mí es una libertad. Y esa cosa de las madres de cuando venía el padre: uy, callaros, que viene vuestro padre. No, en mi casa no, en mi casa porque no se entere tu padre que... No, en mi casa eso no lo hemos vivido. En la mía sí. Mi padre para su tiempo era adelantado. Fíjate. Mi padre ve eso. Mi madre nunca ha dicho: callaros que viene tu padre, nunca. Pero sí es cierto que cuando hablaban con las vecinas era que vienen los niños. Y te quedabas: ¿y qué dirán? ¿Y por qué tenemos que callarnos? ¿Y por qué no pueden hablar? Entonces, ese silencio que ellas nos han inspirado es lo que yo digo, que a mí ahora nadie me calla. Cuando yo veo alguna sin razón en el Facebook, yo lo comparto y lo comento. Hay machistas que salen enseguida
eso no es así o no es asado. Digo, bueno, cuando tú seas mujer lo comprenderás, mientras que no seas mujer no lo comprendes. Y sí, soy rebelde en ese sentido. A mí no me pueden callar cuando hay una sin razón. Lo mismo que no me pueden callar cuando un hombre se mete con una mujer de color, como el otro día en el Camino San Rafael, un hombre empezó a insultar a una muchacha de color. Jolín, ¿todavía pasan esas cosas? Sí, Qué barbaridad, y ¿no? me metí con él y le dije que como volviera a ofenderla, llamaba a la policía. ¿Y cómo pasa eso? Y en un Málaga, ¿no? Que hay tanta gente de fuera. Porque últimamente están levantando mucho el machismo. Entonces se están viendo a los hombres otra vez con esa fuerza, ¿no? Con esa fuerza. Sí, hay movimientos fachas bastante significativos, ¿eh? Y es una lástima. Pero bueno, debido a cómo está la política y la sociedad, pues claro, surgen esos movimientos también. Claro, claro. Bueno, según tu bibliografía del colectivo malagueño de escritores, he visto que tienes varias obras inéditas registradas, versos que van y vienen, porque todos somos, porque todos no estamos, intimísima, así soy yo, fíjate, ¿no? A lo que estábamos hablando, así soy yo, al borde del recuerdo, cuentos para mis niños, pequeños relatos, grandes historias, ¿no? Y también tengo uno en común con otra escritora, entre ellas Rosa María Vadillo, una buena investigadora, que es sobre la memoria histórica. También. Sí. Y luego ha recibido premios literarios, como el primer premio en la COPE, Acexis, en microrelato y otros reconocimientos, ¿no? Y ha escrito también, bueno, esta es la de antes, ¿no? La de Anoche tuve un sueño, ¿no? Esa la hemos visto antes, ¿no? Que reflexionaba sobre... Y la Aurelia Espina también, ¿no? La Aurelia Espina, que aparece también en el colectivo de escritores como una obra en solitario, ¿no? Pero la Aurelia Espina le he cambiado el nombre por Los Olvidados. Ah, que se la has cambiado. ¿Y de qué trata eso? El soldado desconocido. Del soldado desconocido. ¿Y quién es el soldado desconocido? Todos los soldados que están en las cunetas. Claro. ¿Cuántos soldados están ahora enterrados sin nombre? Sin nombre. Ahí, eso es muy interesante, ¿eh? En el pueblo de Albolote trabajaba conmigo en el hospital una muchacha que se pensaba la madre que 2 hijos suyos que habían ido a la guerra, pues que se habían ido al extranjero y la habían abandonado. Y pocos días después de morir la madre, vino una carta que los hijos habían muerto en el Valle de los Caídos trabajando prisioneros. Jolines. Entonces son soldados desconocidos. No, eso es muy interesante, ¿eh? Hombre desconocido y cuántos, ¿no? Entonces le he cambiado la Aurelia y Espina por Los Olvidados. Por Los Olvidados. ¿Te basas más en Málaga o en Granada para escribir tus libros? Igual. ¿Qué escenario? Porque siempre tenemos en mente un escenario, ¿no? Igual, porque cuando yo vine a Málaga, a Málaga de viaje de novio. De aquí íbamos a tirar para otros sitios, ¿no? Para otras capitales. Pero al padre de mi hijo le gustó mucho Málaga y a mí me impresionó el mar. Hombre, bueno, es que impresiona además, ¿no? Entonces, porque yo desde que me he venido aquí, yo ya... Vamos, yo necesito entrar en Málaga y ver el mar. Entonces, esa inmensidad de agua. Yo Totalmente. Cuando la descubrí fue en día de primavera, que estaba tan mansa, tan clara, tan bonita, pues me inspira. De hecho, Tránsito... la portada la pinté yo y tengo lo que es una caracola que sale una cascada de agua y termina en biznaga. ¡Qué chulo! Y 2 caracolas que salen granos de granada, que es la simbiosis de la unión de las dos capitales. De las dos capitales. Efectivamente, qué bonito. Y dime, perdón. No, y Granada, estaba allí y sigo estando. Yo voy, desayuno, estoy con mi familia, me vengo. Uy, entonces estás como yo, a caballo entre Granada y Málaga. Yo voy, tengo ya a toda mi familia y ya mis primos son muy mayores, con lo cual, pues, cuando me dicen, primica, hoy hay desayuno, pues a las 8 de la mañana ya estoy yo en el Ardina Gray. Y nos reunimos en Plaza Nueva o en Puerta Real, que vive mi primo el escultor, entonces vive también Antonina Rodrigo, que también es prima mía, y nos reunimos allí. En Puerta Real, muy buen sitio. Es que ellos viven por allí. Y desayunamos, estamos rezos y a las 12 me vengo para abajo. A las 12, pues entonces... Cuando viene mi nieto a la comida, pues tengo mi comida hecha. Bueno, es que en realidad de Granada y Málaga... Es un paso, es un paso. Y tal. En tus escritos también mezcla ficción, ¿verdad? Sí. Mezcla ficción
¿Y cómo decides cuál es lo verdadero y lo inventado? ¿Cuánto hay de historia, de investigación y cuánto de ficción? Mira, las historias de investigación son ensayos. Tengo ya un libro en imprenta que es Mapas de Desarraigo, Sí. que es con todas las poetas que he encontrado del exilio, ¿no? Y luego lo que he inventado pues son cosas que te vienen, que no te las vienen a la esperas. cabeza por casar la historia de lo que tú has investigado, ¿no? No, a veces no. Estoy terminando una novela corta sobre un científico. Es algo rara, pero Qué guay, pues está chulo. empieza a investigar cosas y vas descubriendo. Y te van saliendo. Y van descubriendo cosas que dices, esto puede ser o no puede ser. Las plantas pueden dar esto de sí o no pueden dar. Una noche puede descubrir algo en un lago de agua o no puede descubrirlo. Entonces el científico va investigando. Y estoy ahí con esa tarea. Pero esto es inventado. Esto es de estas locuras que dices, pues, ¿saldrá o no saldrá? Pero bueno, ahí voy. Defíneme tu obra, ya por último. Muy interesante todo lo que cuenta, lo de los soldados, extraordinario lo de la residencia. Bueno, ahí podríamos escribir. De la residencia me dieron también un premio a la Junta de Andalucía. Eso se podría escribir un libro porque es verdad que se está normalizando tanto el tema de las residencias que da miedo, ¿no? Da miedo por nuestros mayores y por nosotros mismos, ¿no? Sí, es que el camino es. Vamos a... Es decir, lo normalizamos ahora, después lo normalizan a nosotros. Mi hijo, mira, tira para que allí, jolín, te haces la maleta directamente. Sí. Si tuvieras que definir con una palabra toda tu obra, dime una frase, una palabra que definiera lo que tú quieres, el mensaje que tú quieres transmitir con lo que escribes, con tu obra, con todo lo que haces. Yo diría que mi obra es un mensaje, no repetir lo que hemos vivido. Repetir lo que nosotros hemos vivido para la juventud es fatal. La juventud le hemos dado todo, no le hemos pedido obligaciones, sino todo derecho. Y volver, ahora que ellos piden volver a lo que es una dictadura, sería mortal para ellos, para muchos. Ostras, y es verdad, ¿eh? ¿Cuántos chicos jóvenes hay por ahí fascistas que quieren volver a lo de antes? Pero es que la verdad es que da miedo un poco, ¿eh? Es que ellos no se dan cuenta que lo que antes, claro, no lo han vivido, tampoco se lo han contado. No se lo han contado, lo tienen idealizado, ¿no? Entonces lo que le están contando es que se vivía mejor, no se vivía mejor. Yo pude abrir una cartilla de ahorro, bueno, pude sacar dinero de una cartilla de ahorro en el año 87, porque antes tenía que darme permiso a mi marido. No podía ir sola. No. Y me encaré aquí, en la Unicaja de la Cruz de Humilladero, me encaré con el director que yo ya no necesitaba firma, que necesitaba sacar dinero y que me lo tenía que dar porque era mío. Y me lo dio, pero llamó a mi marido y todo para... Sí, cosas tan sencillas. Cosas tan sencillas. Entonces, hoy que tienen la juventud, dineros para viajar, dineros de botellón, dineros para salir los fines de semana, dineros que ropas de marca, teléfonos móviles, cuando ellos vuelvan atrás y vean que más de 4 cosas no pueden hacer, sobre todo las mujeres, y sobre todo las mujeres. Y sobre todo la mujer. Para ellos va a ser un choque. Para ellos va a ser un choque. Que yo terminaría esta conversación tan interesante diciéndote que bueno, que es verdad que somos una nación que olvida su historia. O sea, la nación, quien olvida su historia repite. Está condenada a repetirla, ¿no? Y yo creo que es lo que le está pasando a los jóvenes y a la gente en general, ¿no? Que no valora lo que tiene. No, porque le están dando una visión de que con Franco se vivía mejor. Yo cuando dice, con Franco se vivía mejor, tenían hasta una casa, no, perdona. Franco dio casas, no, perdona. Franco dio casas pagándolas el obrero. Los pueblos estos de conversión que hicieron en secano y cosas así, lo pagaban. Pero no solamente lo estaban pagando, también se lo cogían de la cosecha. Hombre, a ver, los dictadores a lo largo de la historia... cosillas nuevas han hecho también, ¿no? Como crear la seguridad social. No te equivoques. Bueno, la seguridad social, libros, ¿verdad? La seguridad social se hizo en el año 1911, mucho antes de la República.
Empezaron ya a poner las bases de la seguridad social. En el año, si no recuerdo mal, en el 30 y algo, empezaron, antes también de la República, ya con la República ya en puertas, empezaron a tener las vacaciones pagadas. Y en el 83, en la última huelga, se consiguieron lo que era la jornada de 8 horas. ¿Y las carreteras? Las carreteras fueron por los dineros que daba América, pero eran proyectos de la República, lo mismo que los pantanos. Pues entonces los libros cuentan otras cosas. Por eso, pero no, la historia es eso, lo mismo que Colón descubrió América con los planos de los árabes, que él sabía que no iba a la India. Que eso tampoco... Por eso la historia es muy importante. La historia es muy importante. Que eso no lo cuentan los libros. Y luego las pensiones, estamos siempre con la protesta y con la incertidumbre de las pensiones, pero tenemos que tener dos cosas. No se metieron en los presupuestos del Estado como lo que es los presupuestos de la Iglesia y el Ejército, porque no pensaba seguir Franco dándolas. Ya. Franco no pensaba seguir dándolas. Lo que pasa es que de cara a Europa, para que lo aceptaran, siguió con las pensiones adelante, pero era una cosa que le había conseguido la República. Pues eso lo cuenta hasta vamos, te quiero decir, hasta los libros universitarios. Cuentan, aparte de las fechorías que hayan hecho, lo que consiguieron para el pueblo los dictadores, ¿no? Estamos hablando de Franco, de Napoleón o de, en fin, o sea que... Tú coges un libro de historia que no sea ni de derecha ni de izquierda y empiezas a leer la historia tal cual. Si tú vas a los archivos de Medina Sidonia, ahí encuentras una realidad diferente. Y es muy interesante. Muy interesante. Sí, y luego muy los proyectos de la República se los apropió Franco. Y luego tenemos que tener en cuenta que en el tiempo de la dictadura la persecución de los profesores fue enorme. Precisamente fue enorme. Para contar las cosas a su manera, ¿no? Para contar Porque las cosas. querían un pueblo inculto donde poderlo dominar. Entonces los profesores sufrieron, vamos, una persecución atroz. Fueron muchísimos los asesinados, muchos. Muchas escuelas destruidas, cuando en la República en poco tiempo hizo más de 7.000 colegios. Y algunas veces hasta personas que no eran profesoras daban clases para empezar a aprender el pueblo a leer y a escribir. No, sí. La historia es muy profunda para hablarla en poco tiempo. Es muy profunda y además están los libros de los libros. Están los libros, la historia real. Yo no sé, si tú eres de Granada, tú habrás escuchado alguna vez el barrio de la Virgencica. Me suena mucho, sí. Bueno, pues ese barrio lo hizo en tiempo de Franco. Eso sí lo hizo Franco. Y cuando vino a Granada a probarlo, uno de los que venían de su séquito fue a abrir un grifo y se quedó con el grifo en la mano. No habían metido ni tuberías. Madre mía, o sea que... Los pisos eran de 25 metros cuadrados para familias de 7 personas. O sea que estaban hechos como chapuzas, ¿no? Tuvieron que derribarlo. Exactamente. Hombre, claro. Y hacerlo ya en condiciones. Pero eso pasó. Te lo digo porque yo soy más vieja y de la calle San Juan de Dios a la Virgencica era poco el trayecto. Pero eso pasó. Pues podríamos seguir hablando horas y horas. Muy interesante todo, ¿eh? La verdad que sí. Y es verdad que no... La historia real nunca la Nunca sabremos. se sabe. Por mucho que se investigue y por mucho se ha escrito y se ha publicado lo que interesa. Y esa es una Siempre realidad. escribe la historia los vencedores. Exactamente. Entonces, la poca historia que tenemos ha sido los libros escondidos y los libros que ahora están Correcto. saliendo. Así mismo es, desde el principio de los tiempos, además. Sí, desde que existen los escritos. Exactamente. Lo tenemos en la prueba en los escritos del Mar Muerto, ¿no? Totalmente. Y la historia de Jesús y de cómo estábamos hablando el otro día y de María Magdalena y de bueno y de la iglesia y de Y con la iglesia hemos topado. podríamos hablar horas y horas. Pues encantada, encantadísima. de Igualmente, haberte tenido muchísimas aquí, gracias. y que me ha encantado tu entrevista. Gracias a ella. Y que sigas así de guerrera y de luchadora. Yo sí, a mí cuando me ven con la muleta en las manifestaciones, de si te atreves, digo sí. Ay, qué bueno. Sí, porque si no lo hace la juventud, tenemos que seguir nosotros. Exactamente. Pues ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Gracias.
Y para terminar esta preciosa velada, tenemos a una gaditana, a Conchi Collado Lobato, ¿verdad? Reside en la línea de la Concepción. Bueno, eres de la línea de la Concepción y vives aquí. Ah, tampoco, pues bueno, explícanos. Yo nací en Tesorillo. Sí. He vivido en la línea 46 años y hace 4 años que estoy aquí, en Málaga, contentísima. Contentísima, ¿no? Nos jubilamos. Bueno, en Cádiz bien. tampoco se está mal, ¿eh? Hombre, en el campo de Gibraltar hemos vivido muy bien. Lo que pasa es que aquello era una zona donde había casas aisladas y estábamos muy solos, mis hijos ya no estaban, mi suegro, mi padre ya no estaban tampoco, y entonces dijimos, pues, ¿dónde vamos a ir que estemos mejor que en Málaga? Desde luego. Bueno, es que Gibraltar no está como antes, ¿eh? Bueno, es que nosotros no hemos vivido en Gibraltar, hemos vivido entre la línea y San Entre la Roque, línea y San Jorge. la Alcaidesa, Sí, una sí, urbanización que hay allí. Y entonces cada día íbamos a la línea a trabajar y volvíamos otra vez a la casa, pero una casa muy linda, muy grande, de todo, piscina, garaje, 250 metros de casa, pero, No, pero los que- dos solos allí, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Sin vecinos, Pero que que te los digo vecinos... yo, que está pegado a Gibraltar, que Gibraltar ya no está como antes, ¿no? Gibraltar está más deteriorado que... ¿no? No te crees, cuando ¿Sí? abrieron Gibraltar sí que ¿Sí? estaba deteriorado. Ahora cambió ¿Sí? muchísimo. Ahora vas tú ¿Sí? allí y tienes tiendas bonitas, que tienen buenos productos y... Sí, bueno, yo hace unos años que estuve. Sí, en la sí, misma- no pero está bueno, tan puede... mal, no está tan mal. Ha escrito novelas, poesía y relatos cortos. Aquí Juego tengo, del ajedrez, ¿no? El juego tengo del ajedrez. mi primera novela, Tu que fue primera esta, novela que que trata fue- sobre Marlene, una mujer madura que se ve inmersa en un conflicto familiar profundo con metáforas de ajedrez, que hay que tener arte, ¿eh? Para hacer eso, Es ¿no? que eso es que Hacer esa metáfora con el juego de ajedrez. cada pieza tiene un significado, ¿no? Y tiene Exacto, una misión. sí. Y aquí pasaba lo mismo, Ah, qué con el bueno. jaque mate de la protagonista y la antagonista, que estaba Ajá. la antagonista persiguiéndola con el jaque mate a la protagonista. De la reina La- al rey, ¿no? De la Exactamente. reina al rey. Exactamente. Por eso le pusimos juego de ajedrez. Juego de ajedrez. Y luego ha escrito también La ofensa a Dios. Esa es la última novela. La que ofensa fue a esta. Dios. La ofensa a Dios, primero, bonito después también. el segundo fue esta, y Al sur del sur, Y Al sur del sur. que me inspiré en la vida de mi abuela, que también se quedó viuda con 4 niños pequeños en el 36, sin paga y sin nada. Y ella sola luchó y los hijos no tuvieron que trabajarle a nadie. Mi madre cuando se casó te llevaba a su casa y mis tíos y mis tías igual. Me interesa mucho, aparte de estas metáforas del juego de ajedrez, que me parece muy interesante, La ofensa de Dios, que narra la historia de 3 novicias del convento y aborda temas sobre la fe, la religión, el poder y la oscuridad de la iglesia. Es lo que hablábamos antes, los misterios Así es, así es. que no sabemos y que no se han escrito, ¿no? Bueno, que Es no que- sabemos, que no se han escrito. Es que yo leí una vez Y quedan como leyendas. a Rafael Chirves, un hombre valenciano que murió, me parece que fue en el 2011, que decía que la literatura no solo debe de servir para sacar a la luz los temas que están en la penumbra. Y yo me dije, con este libro yo quería escribir sobre las beguinas, una orden que había en el siglo XII, que las mujeres querían ayudar, como las monjas, pero sin Sí. pertenecer A la iglesia. a nada. Y al final pues tuvieron que meterse en la iglesia porque no la dejaban, la acusaban de bruja y la acusaban de lo que fuera y no. Y yo Sí, buscando toda la libre pensadora antiguamente era una bruja. eran brujas. Totalmente. Entonces, como yo no encontraba nada más que información en inglés o en francés, porque se estuvieron en el centro de Europa, en donde estaban las beguinas, y como vi ese artículo que me llamó la atención y también me interesó el tema, porque yo quería sacar a la luz algo que estaba en la penumbra, y vi que estaba ese tema, y digo, oye, pues voy a investigar. Entonces empecé a investigar y sacar a la luz la cantidad de cosas que yo aquí no he puesto todo lo que yo me he documentado. Yo tengo amigas que son monjas, otras que están cercanas a conventos, y yo cuando terminé la obra se las di y no se alarmaron ninguna, ¿eh? Bueno, ¿cuántos secretos ocultos habrá, no? Hombre, yo ahí empecé la historia con 3 niñas indias porque también quería sacar a la luz los temas de las niñas en la India. Cómo tratan a las niñas en la India, que es horroroso, cómo la dejan
en los escalones, en los bancos de los parques. Bueno, y actualmente también. Sí, sí, es que esto es del siglo XXI. Esto es del siglo, Esto es del siglo XXI. Entonces yo me documenté sobre las niñas de la India también, y una vez que estaba con esa documentación, pues yo esas niñas las traje con los temas que vivían allí, más lo que le pasaba, pues hice de que las niñas vinieran a España con la orden de esta que necesitaban gente en los conventos. Ellas se apuntaron, se vinieron a España de novicias, con la idea de quedarse, pero después ya con el tiempo le surgieron otros temas aquí que la vida no resultó fácil. Entonces, pues, cuando dijeron a salir, no había forma de poder salir. Pero en el periódico decía que había una persona anónima que les había ayudado a salir, le había mandado a la policía allí y le había dicho a la policía que o dejaban a las monjas salir o entraban ellos a investigar. Y como O sea, a ellos no les interesaba... Que es un caso real, ¿no? Sí, Que eso sí, es real, sí, que sí, eso ha pasado, ¿no? Sí, sí. Entonces, como dijeron que, claro, ellas prefirieron dejar a las monjas y salieron ya. Y estas tres salen porque empieza por el final. Pero no cuentan la historia. No, no, no. Es No que esto cuentan empieza... por qué querían salir, ¿no? Exactamente. De allí. ¿Por qué querían salir? ¿Por qué querían entrar? ¿Por qué se vinieron aquí? Porque tampoco... Yo digo lo que pasaba allí, que cada una tenía un pedazo de historia, ¿eh? Y entonces, con el pedazo de historia, que hay que saber qué historias son, ellos quisieron venir aquí a cambiar sus vidas, como todo el que se muda, ¿no? El que se está bien en su casa no se va. Yo siempre digo eso. Y todo eso lo sabes tú de esa historia, investigando sobre las monjas. Sí, sí, sí. Y sobre las niñas que vienen de fuera, y te interesa sí, todo ese sí, tema. me ¿Y por qué hay interesa. cosas que no publicas? ¿Qué te Yo frena? tengo La también- editorial. La editorial te Mira, dice la que no verdad es que publiques. lo que más me aburre es la hora de la publicación, porque te tienes que poner en las redes, y a mí las redes es lo Ya. que menos me gusta, y después te tienes que autoeditar, porque una editorial para que te publique tienes que tener tú muchos likes, y si no tienes muchos likes nadie te conoce, y entonces eso es lo que me parte. Pero yo tengo también muchas poesías, como dice ella, que tiene poesía de memoria histórica. A mí me inspira más las penas que las alegrías, también. Es curioso. Claro, sale la emoción. Sí, yo en esta hice 30 poemas de amor y una historia por el Día de los Enamorados, por hacer una 30 edición especial. 30 poemas de amor y una Y historia, una ¿no? historia, Es un que poema. son todos historias Poemario. de amigas mías, de amigos cosas De conocidos, de que yo, amigos y de miradas que veo conocidos. en uno, miradas que veo en otro, y entonces eso me han ido inspirando. Y esta la hice así como una edición especial, porque yo, entre otras cosas, lo que hago es donar los beneficios de todas estas novelas, fueron a parar al Banco de Alimentos y a Sí, Esclerosis eso Múltiple. lo he leído también. Lo he leído también. Ahora hablaremos Yo le di de... al Banco de Alimentos por 4.000 y pico de euros, ¿eh? Le he llegado a dar, y yo muy satisfecha. A mí me decían, digo, ¿y tú por qué no te vas de viaje con ese dinero? Y yo, yo prefiero de dárselo a personas que lo necesiten más que yo, y yo, si no voy de viaje, si voy, pues, si tengo dinero voy, si no tengo dinero, pues me quedo en mi casa, Pues eso es muy bonito. que ¿no? yo estoy bien, en mi casa también. Dice en mi casa también, y es verdad. Que es donde más a gusto se está. Por eso no... Mira, he visto que has tenido también ganaste el segundo premio de la Junta de Andalucía por un relato tuyo, Quiero ser útil. Y has colaborado en club de lectura y Sí, grupos sigo, literarios de tu entorno y sigo sigues. colaborando. La novela del juego de ajedrez tiene una metáfora muy poderosa. ¿Qué es lo que te inspiró? O sea, esa metáfora, ¿qué metáfora Hombre, tiene? ¿Y por qué te inspiró el ajedrez como símbolo de Hombre, a mí vida, me ¿no? inspiró la historia esta, una persona que vino a mi casa, que me contó su vida, ¿Ah, sí? y entonces esa fue la que dio Jolín, lugar. personas que te inspiran totalmente, ¿no? Me Que te- inspiraron de tal forma que fue la primera novela que yo escribí. La verdad, yo no me pensaba dedicar a escribir novelas, pero aquello me gustó tanto. Yo escribía poesía, relatos cortos, pero una novela, la verdad que yo no había pensado. Pero como me gustó tanto aquella historia, pues digo, y ahora a la hora del Y lo título, pusiste en un tablero, ¿no? Pusiste Digo, a Marlene y a todos los personajes en un tablero, tablero. ¿no? De Cada uno emocional tenía su con misión. su historia. ¿sí? El alfil tenía su misión, los peones, el rey, la reina.
hasta que llegó el jaque mate, por eso le Sí, pusimos esos jaque. personajes secundarios, los peones que son los menos significativos, o aparentemente, ¿no? O aparentemente. Aparentemente. Pero Pero ahí, ¿cómo se puede sobre hacer un todo, jaque mate con un peón? Vamos. ahí sobre todo estaba la protagonista y la antagonista, que son las dos. Y fue sobre esa historia, no fue sobre algo tuyo personal, sino que No, fue... no, que va. Yo no he hecho nada mío. Yo no he escrito nunca hasta ahora, no he escrito nada mío. Nada tuyo, sino que te ha inspirado en otro. Sí, sí, sí. Y esta de Al Sur, que no hemos hablado, ¿cuál es su origen? El Pues de Al esta Sur. fue, como he dicho antes, la vida de mi abuela, Ah, esta es la vida que de tu se abuela. quedó viuda en el 36, pero el marido murió de un cáncer en la garganta, no murió de la guerra, vamos. No había empezado la guerra porque era en mayo. Y ella se quedó viuda y, oye, y yo tenía ganas de que mis primos y familiares supieran la vida de ella, porque la gente joven no pregunta. Bueno, es que son muy bonitos, son La gente mujeres, joven no mujeres pregunta. resistentes, Bueno, y tan hechas a resistentes. prueba de balas. Mi abuela fue una mujer muy fuerte y ella llevó para adelante su familia con los 4 niños, que el mayor tenía 10 años Sí. y la más pequeña 2. Mi madre tenía 6 y el otro tenía 9, así que 4 Sí, niños pequeños. Pues una amiga suya, que era la que le ayudaba a ella, cuando tenía que irse ella a buscar trabajo, porque ella lo que hizo es poner un bar, fíjate, en aquellos tiempos en un pueblo. Ella puso un bar y ahora cuando necesitaba bebidas para el bar, pues allí no iba nadie a visitarla. Ella tenía que coger 6 kilómetros andando hasta un cruce y esperar allí que viniera un coche que la pudiera llevar a la Bueno, línea. la verdad es que las antiguas, yo no sé cómo tenían resistencia. visto? Nos quejamos ahora Y nos quejamos. de cualquier tontería. Pues muchas veces- Y madre mía, yo no sé cómo podían, ¿eh? Muchas veces se tenía que volver al pueblo sin haber Y a, pasado un coche. lavar en la pila. Y a ir andando hasta el quinto Sí, carajo. sí. Y bueno, y tantas cosas. Mi ¿no? abuela fue una mujer muy fuerte. Y entonces, pues ahí está, hice 2 historias en una. Es como estas son- un mensaje de la dignidad de las mujeres, ¿no? De la fortaleza y la dignidad de las mujeres, ¿no? Lo que quieres tú dejar, digamos, en constancia Exactamente, con yo lo eso. que quería dejar eso. Entonces yo hice la historia de mi abuela y me pareció un poco triste y digo, ¿esto a quién le va a gustar? Entonces la adorné como la muñeca rusa, la envolví con otra historia de una chica joven que quería escribir, que tuvo un desengaño amoroso y entonces su familia era de la línea y le dijo que se viniera a la línea, que estaba comenzando la feria, que le iba a pasar bien y entonces ella se vino a la línea, conoció a un chaval que le dio un libro para que conociera ella la vida de allí y el libro era la vida de mi abuela, que lo puse en O cursiva. sea, lo has enlazado a las dos Y ahí para enlacé darle las ese dos, poquito de sí, chispa, ¿no? sí, De sí. esa chispa. Eres una estratega total, ¿eh? Entre Sí, lo del sí, ajedrez. Sí, así Y es. esto de la ofensa de Dios, que me ha interesado especialmente, porque además es especialmente valiente, que esas 3 novicias se cuestionan la fe, ¿no? Se cuestionan la fe. No, ellas seguían creyendo en Dios, lo que no Lo que podía no era querían con la iglesia. Era con la iglesia. Hombre, ¿Y cómo surge esa idea de escribir sobre... porque por el periódico que leí. por el periódico que leíste? Y yo como ¿eso te también impactó tanto? me impactó. O sea, coges una idea, Y yo te da un decía, flash... escribir por cualquier inspira. cosa tampoco. A mí me gusta escribir algo Eso está muy bien, que a ¿eh? mí me alimente. Y a otros le abra la luz también, porque hay muchas criaturas que van a los conventos creyéndose que allí es todo jauja, que allí van a estar tranquilas, van a estar rezando. Y nada de eso. Dentro de un convento hay mucha envidia, mucho coraje, mucho de todo. De todo, porque una Como una sociedad empresa, cerrada. ¿no? Como una empresa. No, una sociedad cerrada que ellas mismas no son felices y si tú no eres feliz no puedes transmitir felicidad. Bueno, mucho, ¿cómo se dice? Que ahora no encuentro la expresión, ¿no? Mucha represión. Mucha represión y por tanto, pues... Con el bueno, voto de eso silencio, es- con un voto de silencio que tienen que hacer, de obediencia. Mira, todos los extremos, es Son como estábamos malos. hablando, son malos. Claro. Eso es, vamos, yo creo que sería además yo me quedaría con esta frase de este programa, cuando hablamos con todos los extremos son malos. malos, Hay que mantener un equilibrio y todo lo que se salga de ahí Así. no lleva nada bueno. Así que en eso estamos, escribiendo y tratando de sacar a la luz esos temas que están ahí en la penumbra. ¿Y qué crees? Porque me has dicho que hay cosas que no has escrito. Bueno, claro. Hay cosas que no has escrito.
¿Tú crees que cómo reaccionarán tus lectores? Pero claro, no has escrito todo lo que sabes, que eso es un tema que me apasionaría saberlo. Hombre, ¿Cómo crees que reaccionarían los lectores en un tema tan delicado como el pecado, la religión, los secretos de un convento? esto, ¿Cómo quieres que afecte a su perspectiva, ¿no? De cómo perciben la iglesia o un convento, una institución yo lo que como quiero esa? es ver que la gente vea, sobre todo la gente joven que quieren entrar a los conventos, que lean el libro antes de entrar al convento, que lo lean. ¿Pero qué esconde, qué esconde, digo ¿Qué yo? esconde? Cuéntanos algo que no hayas escrito y que sepas. Ah, que no haya Aunque escrito sea aquí. por lo menos sí. Que no haya escrito Sí, sí, aquí. sí, aunque sea por lo menos en clave. Dinos algo porque a mí me has dejado... Hombre, pues cosas que son muy graves. Hacer abortar a una monja, que ellos están en contra del aborto. Bueno, yo incluso sé una historia cuando estuve escribiendo el mío de los niños que se enterraban por debajo del convento y que eran de novicias que se habían quedado en estado, algunos de los curas, algunas veces de los curas, y eso yo tampoco lo puse en el libro. Claro. Porque no, sí lo puse. Es que la editorial me... ¿Te lo quitó? Sí, Ah, me no. dijo que no... Sí, sí. Pues Porque no en esta historia no hay un niño allí en el cementerio porque una de ellas se queda en estado y entonces cuando da luz, la monja dice que el niño se ha muerto, que el niño lo han Ah, bueno, enterrado y es mentira. Y dárselo a los ricos. Y El dárselo niño a se los lo dieron ricos. a una gente vendérselo. que al final, cuando ella sale del convento, una amiga que le ayuda, pues le dice que tiene un familiar que tiene conocido y tiene una residencia de ancianos. Como ella sabía de enfermería, pues la lleva a esa residencia para que cuide a los ancianos y ella se busca la vida así. Y allí había una señora que van los familiares a verla un fin de semana y llevan a un chiquillo que era su hijo y ella no lo sabe. Fíjate. El lector lo sabe, pero ella no. De eso hay muchas historias. Sí. De venderlo a... Vamos, Bueno, que sí. mucho. Hay muchísimo. Hay Y de muchísimo. niños perdidos de antes, no los ya niños en la perdidos. iglesia, sino niños robados. Los niños que eso robados, también la sería un historia de tema los niños interesante robados. para escribir. Niños robados. Muchos niños robados. Cuando yo tuve a mi hijo, que fue en el 82, me acuerdo que llegaron allí a la habitación con los niños y el mío no venía, eran todos niños y era el único varón Madre mía. que no venía, y salgo y pregunto, y dicen, ay, es que nos habíamos confundido, lo habíamos llevado atrás. Y digo, bueno, ¿y la persona que lo recibió no se dio cuenta que no era su hijo? Me callé y me quedé, digo, pero esto, Che, que no viste tu control. hombre, Eso es que, tú imagínate, ¿eh? hombre, yo ya sabía la cara que tenía el niño, lo había visto, menos mal que lo había visto. Y sabía lo la cara. sabías distinguir. Sí. ¿Quién era el tuyo? Sí. Así que fue en el 82. Sí, que tampoco hace... Que Pues tú imagínate antes. Sí, ese es un tema... allí se robaron muchos niños, sobre todo de madres solteras, de personas que a lo mejor tenían poco haberes, ¿no? Y pensarían que los niños no lo iban a cuidar bien y Sí, si bueno, tenían que- mellizos le quitaban Y que era uno. también en una sociedad y además y en unos instituciones como estas que por tal de disimular ante la sociedad y tapar los pecados, entre comillas, Era y mantener esa jerarquía, eran capaces de todo. Allí había De todo. 2 médicos implicados, concretamente allí en la línea, y una monja que precisamente cuando fueron a juzgarla se murió la mujer. Fíjate. Tenía 80 y tantos años. Mira qué casualidad, ¿no? Fíjate, qué casualidad. casualidad. No sé, se murió, pero tiene algo, tú dices, qué raro, ¿no? ¿Cuántas voces se habrán callado, no? Bueno, Para que no se sepa la verdadera historia claro. pues desde los comienzos, de tantísimos temas. Exactamente. Pues estas muchachas no robaban los niños ellas, pero claro, su hijo sí se lo llevaron. Se lo llevaron a una familia para que los cuidara bien. Sí, eso ya te digo que eso pasaba Porque allí mucho. en un convento no pueden criar En un niño, un convento claro. no pueden criar a un niño, es como confesar. Con la de madres que hay allí que lo podrían criar bien. Exactamente. Pero sin Era embargo- mejor dárselo a los ricos que no podían tener niños Exactamente. y que lo vayan.
considerados como suyos, incluso que fingían los embarazos Sí, sí. y se iban de viaje Sí, sí, yo y tengo- volvían ya con el niño en brazos. Yo tengo una experiencia en fin. en mi pueblo. Había una mujer que se quedó en estado y se fue a otra ciudad donde vivía una hermana. Sí. Y resulta que después pasar el vino embarazo. y ella era su sobrino, Claro, claro. y siempre estaba con los sobrinos y resulta que uno de los sobrinos era su hijo. Totalmente. No, que sí, hay historias de esas. Hay Mucho, mucho. un montón. Y en los pueblos que se sabe todo. se La entera historia, uno. las leyendas de los pueblos que luego la mitad no salen publicadas, pero bueno, No, las hay. pero hay material para cuando tú te pones a escribir, pues escribes sobre algo que es real y algo que es ficción, por eso una novela. Claro. Porque si no sería un Y se mezcla, ensayo. claro. Y entonces se va mezclando y te sirve a ti para crear la historia. Ahí está. Tú también escribes el... Yo también, yo he escrito El infinito poder de los hilos rojos. Ah, y también es novela. Claro, y mezcla también todo, y mezcla entornos rurales en una infancia, donde hace un apunte de lo que tú estás diciendo, pero la editorial no me dejó seguir, porque yo quería hablar un poco más del franquismo ¿Y no te decía la editorial? No, raro, ¿no? del franquismo y de los niños, vaya, de ¿Robado? los niños enterrados, Ah. enterrados en los conventos, y no me lo dejaron Pues no sé, poner. es rarísimo. Pero bueno, me salió muy bonita, además una parte preciosa, luego ya se mezcla con entornos urbanos, hay historia, hay viajes, hay una historia de amor, una historia de suspense, un asesinato, Ajá. hay de Entonces, todo. un poquito de cada. Hay de todo y me gustaría guionizarlo. Y entonces te pregunto ¿a ti te gustaría guionizar tus libros, pasarlos a otro formato? ¿Te lo has planteado? o no? ¿Es Esto una se cosa vende, que te- esto se vende también en otro formato, no Que solamente... esto se vende, Sí. se vende también, bueno, no digital, pero me En refiero a ebook. guionizarlo En o ebook, sacar una ¿no? historia, ¿no? Sacar un guión de estos libros, por Ah, ejemplo. tú dices un ¿no? guión hace como para mucha llevarlo al gente. cine. Sí. O Ah, al hombre, a mí no teatro. me importaría, a mí no A me mí sí, importaría, a mí me encantaría a mí me gustaría también, claro. Es que otra no. forma de contar historias Claro, y es claro. verdad que es Sí, sí. precioso. Precisamente ahora estoy haciendo un curso, que por eso he venido más tarde, ¿Sí? sobre un taller de comunicación para Ah, qué hacer bueno. cortos. Anda. ¿Sí? Estoy ¿Sí? ante las cámaras. ¿En dónde? ¿Dónde lo estás haciendo? Allí en el contenedor de la UMA. Contra, qué interesante. Bueno, ahora hablaremos. Mm. Pues nada, Conchi, que encantada. Así que- Encantada ¿Nos quieres contar algún proyecto que tengas? Bueno, aparte de ese taller de cine, Pues mira, tengo de corto. tengo otro proyecto que lo tengo que publicar. No lo he publicado todavía porque no sé qué hacer, si mandarla a una editorial, si presentarla a premio. Le estoy presentando al premio, que se llama La noche fatídica. Sí, ¿y de quién? Es una novela coral porque hablan los tres protagonistas en primera persona, en cada capítulo habla uno, y es sobre una chica joven que se enamora de uno de 40 años y ella tiene 25, y el hombre es un machista y una mala persona. Entonces la hermana, la amiga de ella, había tenido una relación antes con él, y cuando vio que la chica joven se estaba enamorando, lo que quería era evitarlo. Y entonces esta se cree que es por celos y no la cree. Y la otra que quiere quitarle la intención y que no puede porque tiene un secreto con el otro que no lo puede desvelar. Y es de eso. Sí, un trauma ahí tipo vodevil. De suspense. Con suspense Sí, y sí. romanticismo. Bueno, ya lo Romanticismo al leeremos. principio, pero después el romanticismo se convierte en algo serio. Ya lo leeremos, Conchi. Así que ahí lo Seguramente tengo. llevará algún juego de ajedrez, como todo esto. Algo llevará. Pues encantada de estar aquí Igualmente. contigo y que me ha encantado de todo lo que hemos hablado. Y esto interesantísimo. Sí, sí, a mí y me esto gusta asombroso, mucho. ¿eh? El Y juego de ajedrez, esa sobre una todo, historia madre muy mía. bonita, sí. A mí me encantan los tres, pero vamos, esta me gusta mucho porque veo que es necesaria. apasionante, Veo que es necesaria. Y bueno, y mucho que contar y que Necesaria. descubrir. Así, Pues así es. Pues hasta aquí el programa de hoy, que lo terminaríamos con la frase como la verdadera historia del mundo, ¿no? Porque es que hoy es que ha sido Sí, sí, sí. contar la verdadera historia y bueno, tantas cosas por descubrir. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros, y recordad, si eres artista, te encontraré y te entrevistaré, para que el arte y la curiosidad nunca se detengan. Hasta la próxima. Gracias.